Hola, buenas tardes. Soy Rafael Cruz Guerrero, presidente de Conecta. Ya estamos como todos los sábados de 12 a 1 aquí en Grupo Fórmula en el programa Perfectamente. Síganos, no se lo pierdan. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Voy a tener el gusto de entrevistar a dos especialistas. En primer lugar, al doctor Juan Carlos Pérez Castro, director general de Proyecto DA, y después el doctor Yari Paredes nos va a hacer favor de contestar unas preguntas que nos han estado haciendo con frecuencia a Conecta directamente, y vamos a terminar con un testimonio de la señora Yasmín, que es mamá de un niño que tiene autismo. No se vayan, va a estar padrísimo el programa. Muchas gracias. Desarrollo cerebral, atención, conducta, aprendizaje, educación y muchos temas más para ti que quieres lo mejor para tu familia. Perfectamente. Un espacio profesional y divertido con destacados especialistas bajo la conducción de Rafael Cruz Guerrero. Conecta tu mente con Perfectamente. Bienvenidos. Hola, ya estamos otra vez de regreso en Perfectamente. Voy a tener el gusto de recibir a mi amigo que me ha distinguido con su amistad desde hace mucho tiempo, al doctor Juan Carlos Pérez Castro, director general de Proyecto DA. Bienvenido, Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafael? Bien, mano, muchas gracias. Gusto en estar aquí contigo. Al Gracias revés, por la invitación. Por favor, es un privilegio tenerte aquí con nosotros. Gracias. Bueno, pues como el tiempo es nuestro peor enemigo, vamos a empezar con la entrevista. Fíjate que nos han estado llamando frecuentemente mamás y papás a Conecta y nos solicitan que te haga la siguiente pregunta. ¿Cuál es para ti el más común y el más importante de los problemas a los que se enfrentan las mamás y los papás que tienen hijas o hijos con problemas de desarrollo cerebral? Bueno, híjole, así como el más común siempre ha sido la queja acerca de la incertidumbre del diagnóstico, cuando todavía no se tiene. Y cuando se tiene, generalmente son todos los problemas comportamentales, o sea, todo lo que tiene que ver con la conducta. Y esto porque además mete en problemas a los chicos, les baja mucho la autoestima, y los padres, al no saber primero qué es lo que tenía el niño, también que el escenario escolar generalmente no es favorable cuando no se sabe exactamente qué tiene el chico, empieza a generar caos en las relaciones sociales y sobre todo las familiares. Eso es de las primeras cosas por lo cual llegan con nosotros pidiendo orientación. No sé qué hacer con mi hijo, no hay nada que lo pueda educar, en la escuela ya también lo corrieron o lo quieren correr y hay gran desesperanza y gran desesperación. Yo creo que eso es lo principal que se enfrentan. Bueno, pues ya tomaron nota, inclusive yo me voy a atrever, Juan Carlos, a suplicarte que les repitas a las mamás y los papás, porque luego la gente que nos ve muchas veces se distrae un poquito, y yo creo que lo que acabas de señalar es importantísimo. ¿Por qué no repites exactamente cuáles son los más frecuentes? Bueno, justamente es los problemas de conducta. Hay que recordar que el trastorno por déficit de atención y hiperactividad tiene 3 síntomas. La inatención, que es esta capacidad que tenemos para poder concluir satisfactoriamente una tarea. La hiperactividad y la impulsividad, son los 3 síntomas. Entonces, la hiperactividad y la impulsividad se va a expresar con problemas de conducta. Claro. Y eso es lo que empieza a generar un gran caos, y eso genera mucho conflicto en la familia. Okay. La inatención lo que va a provocar son problemas de aprovechamiento académico, problemas de aprendizaje, pero no problemas de conducta. Entonces, a veces eso genera cierta angustia en las familias, en los papás, pero no con la gravedad de la conducta que la hiperactividad y la impulsividad sí tienen. Ok, muchísimas gracias. Bueno, fíjate que otra pregunta que nos hacen las mamás y los papás frecuentemente es, más que pregunta, nos hacen la afirmación de que los niños que tienen problemas de neurodesarrollo tienden a aislarse. Y entonces lo que te quisieran preguntar los papás y las mamás es, ¿qué les recomiendas para evitar ese aislamiento? ¿Qué les recomiendas para que ellos, sus hijos, se puedan incorporar a actividades deportivas, actividades artísticas, en general a las actividades que los hagan más afines a sus primos, a sus hermanos, a sus amigos, a sus compañeritos de la escuela? ¿Qué les recomiendas? Bueno, hay que reconocer que el aislamiento puede ser por la inatención, porque los hace entonces ser más ensoñadores, sí. Y entonces ellos están como dentro de este espacio mental que les favorece, y a veces eso
los hace que no necesiten tanto de la socialización. Entonces es propia una característica del trastorno como tal. Okay. Pero por el lado de los que son hiperactivos impulsivos, más bien son señalados por la propia sociedad, y eso los hace alejarse. No es que quieran aislarse, sino que no les permiten entrar en la dinámica. ¿Qué les recomiendo a los papás? Bueno, pues si sospechan que sus hijos tienen un problema de esta naturaleza, se acerquen a buscar ayuda, particularmente del médico o del psicólogo, para poder definir si tiene el trastorno y en consecuencia atenderlo, porque eso le va a cambiar el escenario de vida al niño, ya sea porque si era inatento, entonces va a poder socializar más, y si es hiperactivo impulsivo, pues va a poder controlar sus impulsos, que le permite socializar a la vez. Al mismo tiempo que los padres se informen de lo que es el trastorno, para que puedan acompañar el proceso que sus hijos van a estar viviendo, porque esto corre a lo largo de la vida, no se quita, no es una enfermedad que va y viene, no se cura porque no están enfermos, es una característica que tiene una persona porque su neurodesarrollo no es igual que los otros niños, esa es la diferencia, ¿no? Yo te voy a interrumpir porque he comentado en algunos programas anteriores que yo soy un caso de déficit de atención e hiperactividad, y me encantó lo que dijiste ahorita, y quiero que los padres y las madres que nos escuchan lo registren muy bien. No, lo dijo el doctor, no yo soy administrador de empresas, el doctor es la autoridad para decirlo. No es una enfermedad, ¿ok? No. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta, porque sé que muchos, lo sé, o sea, aunque soy administrador, lo oigo frecuentemente, que hay algunos papás y mamás que lo consideran como una enfermedad. Mi hijo está enfermo. No está enfermo. Entonces, si tú quieres inclusive abundar ligeramente sobre este tema de que no es una enfermedad, te lo vamos a agradecer. Sí, no es ninguna enfermedad, es justamente una característica que tienen las personas que lo padecen, que se ha demostrado a través de estudios de investigación científica, que hace que ciertas zonas del cerebro, particularmente la de los frontales, tiene un grosor mucho más delgado, y también las neuroconexiones o la sinapsis nerviosa que ayuda a la conexión entre las neuronas se da de una manera deficiente o no se da. Entonces, actividades como el contener los impulsos, como el acumular información para poder después resolver problemas, que tiene que ver con muchas cuestiones escolares, por ejemplo, no las pueden hacer de la misma manera. Y por eso muchas personas los empiezan a etiquetar como si fueran tontos o como si estuvieran enfermos. Y no es así. Ninguna de las dos Ninguna de cosas. las dos. Más aún, sabemos que el trastorno por déficit de atención y hiperactividad no tiene absolutamente nada que ver con la inteligencia. Son dos cosas distintas. E inclusive hay casos en donde más bien tienen un coeficiente intelectual por arriba del promedio. Pero de nada te sirve tener un coeficiente intelectual por arriba del promedio si tienes un trastorno que no te permite desarrollar todo tu potencial. Entonces, sí es cierto que ayuda a tener una mayor inteligencia, pero no te sirve de nada cuando tienes un trastorno. Es como si quisieras, tienes un vehículo último modelo, pero no tiene llantas. No va a poder avanzar como debería de avanzar. Es un muy buen ejemplo, ¿eh? Me encantó la metáfora porque, pues sí, de nada me sirve tener el motor más potente, el vehículo más veloz, etcétera, si no tengo llantas, ¿no? Entonces, y creo que ya lo comentamos en un programa anterior, pero es bien importante lo que voy a decir. En mi caso, no teniendo mis hijos ningún problema aritmético en la escuela, yo siempre traté de darles un apoyo adicional. Entonces, para que no llegaran mis hijos a la facultad y dijeran, ¿qué vas a estudiar? No, pues voy a estudiar leyes. Oye, ¿por qué leyes? Pues porque no me gustan las matemáticas. Y no es necesariamente que no les gustaran, es que no tenemos un buen sistema, ¿sí?, educativo que nos facilite el acceso a las matemáticas. Entonces yo les puse a mis hijos, ¿sí?, un maestro de matemáticas que tenía prohibido dejarles tarea, pero les daba clase una vez a la semana y les decía, a ver, ¿qué estás viendo? Pum, le llevaba su cuaderno, le decía, ven, vamos a practicar esto, vamos a practicar el otro. Y entonces mis hijos afortunadamente no tuvieron problemas de matemáticas en la escuela porque tenían ese apoyo adicional. Entonces lo que está diciendo el doctor viene a cuento porque, o lo que estoy diciendo yo, viene a cuento relacionado con lo que dice el doctor, porque hay que apoyarlos, o sea, no hay que dejarlos sin llantas, ¿no? Exactamente. Hay que llevarlos con el especialista, hay que promover que se les haga el diagnóstico correcto para que una vez teniendo ese diagnóstico tengamos un tratamiento correcto, ¿no? Oye, bueno, antes de que
el productor nos ponga en orden y nos diga, vamos a corte. La tercera pregunta que nos hacen frecuentemente en Conecta es, si hay grados o tú puedes identificar, vamos a ir etapas o niveles en los que podemos ubicar a nuestras hijas o nuestros hijos para optar por un tratamiento más a fondo, más profundo o más severo o más crítico, no sé cuál sea el adjetivo correcto desde el punto de vista médico, pero ¿hay grados en esto? ¿Tú puedes hablarle a los papás y las mamás de los grados? No hay grados, estrictamente hablando, como lo hablamos, por ejemplo, con la temperatura, ¿no? Cuando hay fiebre, sabemos que después de determinados grados, hasta los propios papás saben, ¿no? Y salen corriendo a tratarlo. En el caso del TDA, más bien lo que hay es que la severidad se mide con base a qué tanto le está afectando a la vida a este pequeño o a este niño según el ambiente en el que se desenvuelve. Hay familias que son más estructuradas, que tienen también un mayor apoyo escolar, por ejemplo, en donde probablemente el trastorno no les afecte tanto, pero hay otros en donde no. El nivel de exigencia que tiene sobre todo la escuela es lo que va a provocar que se evidencie más el trastorno. Si tú estás en una escuela privada, bilingüe, que además tiene horas adicionales de informática y de otras actividades que van a exigirle al niño mayor tiempo de atención o de necesidad de sus recursos mentales para poder sacar adelante, probablemente se va a evidenciar más su trastorno. Vamos a corte y continuamos con esta entrevista que está muy interesante. No se vayan, por favor. Alcanzar tus sueños no es suerte, son propósitos. Hay que adaptarse al mundo cambiante constantemente. Aprovecha las capacidades de tu mente. Tu alimentación más tu actitud te llevan al éxito. Conecta te da los beneficios. Tú decides tomártelos. Con Omega 3, enriquecido con DHA, pine bark, zinc, magnesio, vitamina B6 y ácido glutámico. Conecta, lo que necesitas para alcanzar tus metas. Sigue conectando tu mente con Perfectamente. Regresamos a Perfectamente y quiero aprovechar el inicio de este segundo bloque recordándoles a todos ustedes que Conecta es un producto que fue diseñado por un grupo de neurólogos que todos son especialistas precisamente en neurodesarrollo y que todos estos ingredientes, aunque no somos un medicamento, todos están enfocados a mejorar nuestro desarrollo cerebral. En el cintillo que está pasando o en la pantalla, en la parte inferior de la pantalla que ustedes están viendo, ahí están los teléfonos de Conecta. Llamen a Conecta de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y con muchísimo gusto a cualquier parte de la República Mexicana les vamos a dar el 30% de descuento que no lo damos en ningún servicio, en ninguna cadena de farmacias, y les vamos a regalar el envío gratis a partir de 2 frasquitos de Conecta. Llamen, por favor, y sobre todo también llamen para hacernos preguntas. Estas preguntas que le estoy haciendo al doctor, todas son preguntas que nos han hecho directamente a nuestro call center y que las estamos contestando con muchísimo gusto. Bueno, estábamos en el tema de los grados de afectación o el nivel que pueden tener las niñas y los niños que tienen déficit de atención. Adelante, mi doctor. Así es, bueno, lo que estaba diciendo es que realmente no hay como grados que lo midan, y por eso a veces también se confunde en si lo tiene o no lo tiene, o qué tanto, qué podemos hacer o cómo podemos intervenir. Lo que sí sucede es qué tanto le afecta en el entorno de la vida del niño, ¿no? Claro. Y si su calidad de vida se ve afectada, ya sea por los problemas de aprendizaje o de inatención, o por los problemas de hiperactividad e impulsividad, y estos problemas son frecuentes y son intensos, entonces es cuando se recomienda intervenir para poder disminuir el efecto negativo que tienen los propios síntomas. Claro, ¿no? claro. Pero obviamente que no es lo mismo un niño, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que un niño en una comunidad rural, en Hidalgo, eso es muy importante, o un indígena inclusive, pero puede tener trastorno por déficit de atención y hiperactividad. No es un padecimiento que sea propio de cierta cultura o de cierto entorno, cierto nivel socioeconómico. No, nada. Claro. Esto, y además es de todo el mundo. No es nada más de los mexicanos. Sucede en todo el mundo y en todas las poblaciones. Sí, inclusive en un programa donde tuvimos la oportunidad de entrevistarte por la radio, tú nos decías que el número de niñas y niños que puede haber en un salón pueden llegar hasta el 20%, ¿no? Bueno, la prevalencia actualmente señala aproximadamente el 8% de la población infantil.
Si vemos el censo del INEGI, que tenemos cerca de 32 millones de niños entre 5 y 16 años de edad, saca ese 8% y son 2,5 millones de niños. Esos 2,5 millones de niños repartidos en todo el país, ahora mételos en un salón de clase, son 40, 45 alumnos en una escuela pública, pues vas a tener cuando menos 2 o 3. También la prevalencia nos dice que es más frecuente en los hombres que en las mujeres. De 3 a 5 hombres por una mujer. Entonces, si además tú tienes un salón de clases con mayor cantidad de varones, pues se eleva la probabilidad de tener 1, 2 o 3 casos de TDA en el salón de clase. Oye, bueno, Juan Carlos, como siempre, vamos luchando contra el tiempo, y aquí hay una pregunta que a mí me encantó, que nos hicieron en Conecta y que te voy a suplicar que des respuesta. Dice que si necesariamente las niñas o niños con problemas psicomotores necesariamente van a tener problemas de aprendizaje. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. O sea, pueden ser causas totalmente distintas. Sí hay relación en ocasiones, pero no tiene absolutamente nada que ver que porque tenga problemas psicomotores, automáticamente va a ser un problema también de cuestión de desarrollo, ¿no? Ok. Otra pregunta que hablabas tú en el primer bloque hace un momento, que es bien interesante, que nos hicieron en Conecta, es si nos podrías decir cómo apoyar y reforzar la autoestima de las niñas y niños que tienen padecimientos neurobiológicos. Bueno, una es tratar de observar lo que hacen bien y fijarnos en lo que tienen de virtudes y no estar señalando constantemente las fallas o nuestras quejas como adultos a que a los niños no están haciendo las cosas bien. Desafortunadamente, los niños que tienen este tipo de problemas, bueno, van a tener una diferencia en su desempeño contra los demás y por lo mismo van a ser constantemente señalados de no, y es que te dije, ya se te olvidó, y otra vez tú, y es que, y entonces empieza la queja. Un niño que recibe esa carga emotiva, obviamente que va a tener una baja autoestima, y es muy difícil que descubra que hay cosas para lo cual sí tiene potencial, y que puede ser muy bueno, pero no se le permite porque está uno constantemente señalándole lo negativo. Yo creo que está bien, y ahí voy a recordar un pasaje de una película de un niño que tiene TDA y sale y pinta en una escuela en la pared y escribe unas groserías. Ajá. Y llega el profesor de la escuela y lo encuentra y le dice, óyeme, ¿qué estás haciendo? Y ve y dice, bueno, tú sabes que no deberías de estar fuera del salón de clase y entonces te quedas sin recreo. Y el niño dice, pues sí, pero además no deberías de pintar las paredes. Entonces, en el recreo vas a limpiar lo que escribiste en esas paredes. Pues sí. Pero además no deberías de haber escrito groserías, porque escribiste groserías y voy a llamar a tus padres porque es parte del protocolo, porque escribiste groserías. ¿Y estamos? Pues el niño le dice que sí. Y el profesor concluye diciéndole, pero tienes un punto extra en ortografía, porque aunque me mentaste la madre en lo que escribiste, lo escribiste bien, eres el primer niño que lo escribe bien. Te felicito. Entonces el niño queda impactado, ¿no? Entonces aquí el mensaje que nos da el profesor, y esto es un mensaje también para los profesores, es que tenemos que destacar las cosas que hacen bien independientemente de lo mal que hayan hecho en otros momentos. Obviamente hay consecuencias, te quedas sin recreo, limpias lo que pintaste y tendrás que pedir una disculpa y el llamado de atención de padres y director por lo que hiciste, pero hiciste algo bien y eso lo voy a rescatar. Esos niños que son tratados así, independientemente de tratamientos farmacológicos, terapia psicológica que se tiene que incorporar, o suplementos alimenticios, lo que empiezan a recibir es calidez humana de quien está cerca de ellos. Refuerzo. Y eso es importantísimo y por eso espacios como este que nos brindas de venir a hablar al respecto del tema es una gran oportunidad para sensibilizar al respecto. No necesita un profesor, un psicólogo, un médico, un papá, un chofer, lo que sea, tener un diagnóstico o tener una receta para darle al niño cuando puede tener esta calidez de sentido común. Si hiciste mal, hay consecuencias, sin duda, pero hiciste bien. Ese niño va a tener posibilidades después de sacar adelante sus propias virtudes. Me encanta lo que acaba de decir Juan Carlos Pérez Castro. Te lo agradezco mucho, me emociona, inclusive, de veras, honestamente me emociona lo que acabas de decir porque sí creo que inclusive este consejo, esta recomendación que das,
hay que hacerla extensiva a todos los padres, no solo los que tienen niñas o niños que tienen déficit de atención, o sea, hay que reforzarles a los hijos las cosas positivas que tienen. Y no hay que ser permisivos como ahora que creo que nos hemos pasado del otro lado, claro, ¿no? Como padres, y somos muy tolerantes y excesivamente permisivos en permitirles que hagan cosas que no deben. Podría yo dar ahorita varios ejemplos, pero le quitaría un tiempo muy importante al doctor, que es, por ejemplo, que están en el celular en la mesa y no están conviviendo con nosotros, y en lugar de decirles, ahorita tienes que dejar tu celular, se los permitimos. Eso está muy mal, pero hay que premiar y destacar las cosas buenas, ¿no? Exacto. Me recordaste ahorita que hacías la película a Groucho Marx, un cómico americano que fue muy famoso hace muchos años, que decía que él creyó hasta los 10 años que él se llamaba No, porque llegaba a su mamá y decía, no hagas esto, no hagas el otro, no te pares así, no hagas. Entonces dice, yo creí que yo me llamaba No, ¿no? Porque así claro, pasa que somos muy enfáticos en las partes negativas. Bueno, antes de que nos coma el tiempo, vamos a seguir con esta interesantísima entrevista y me preguntan, ¿qué recomendaciones, Juan Carlos, les darías tú a las mamás y los papás que nos escuchan para llevar de la mano a sus hijas e hijos en estos procesos de evolución de los temas de neurodesarrollo? Bueno, una de las cosas que se necesitan forzosamente, pues sí es conocer acerca del problema que tiene el niño, ¿no? Hay que documentarse. Y los papás, pues, van a tener que aprender de esto para que puedan acompañar mejor a sus hijos. De lo contrario, pues va a haber vacíos y va a haber lagunas de información que pueden no ayudar al proceso que necesitan los niños. Otra también es que sean transparentes. O sea, si el niño tiene un problema, hay que decirle al problema por su nombre, y hay que también decirle tal cual las cosas que están sucediendo y lo que también se va a hacer al respecto. Porque a nosotros nos ha tocado desafortunadamente ver, inclusive adolescentes, ¿no?, que toman medicamento y dicen, es que es la hora de mi vitamina. ¿Cómo que tu vitamina? No, es un medicamento que te va a ayudar a un proceso cerebral que necesitas apoyar con el medicamento. Es como si a un niño que no puede ver bien necesita utilizar anteojos y le mientes con respecto a los anteojos. Es inevitable decirle que necesita usar anteojos. Claro. Entonces necesitamos transparentarle y al niño y adolescente, joven o adulto, saber del problema para poder entonces conducir mejor el propio proceso que van a vivir. Oye, Juan Carlos, nos va como siempre a comer el tiempo. ¿No serías tan amable de darle al público tus redes sociales, dónde te pueden localizar o cómo pueden dar con Proyecto DA para que puedan apoyarse y asistirse con una institución tan importante como la que tú diriges? Gracias, sí, con mucho gusto. Pueden consultar nuestro Facebook, que es Proyecto DA, o nuestro Twitter, que es Cerebro Feliz, o nuestra página de internet, que también tiene más información, que es cerebrofeliz.org. Y creo que a través de estos contactos podemos nosotros también responderles dudas, preguntas, y que conozcan de las diferentes actividades de apoyo que tenemos. Voy a tener que despedirme de mi amigo, el doctor Juan Carlos Pérez Castro, no sin antes agradecerle infinitamente, Juan Carlos, gracias, que haya estado nuevamente con nosotros. Esperamos tener la oportunidad muchas veces de tenerte aquí en Perfectamente contestando preguntas tan importantes como las que nos hicieron las mamás y los papás que nos ven en toda la República Mexicana y en Estados Unidos. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias por la invitación y a tus órdenes. Gracias. Gracias. Médico, ingeniero, chef o arquitecto. Para alcanzar sus sueños deberán desarrollar su máximo potencial física e intelectualmente. Conecta, el suplemento alimenticio, con omega 3, zinc, magnesio, vitamina B6 y pine bark, poderoso antioxidante. Pregúntale a tu médico. Ahora también Conecta para adultos con ácido glutámico. Sigue conectando tu mente con Perfectamente. Regresamos. Continuamos en Perfectamente. Recordamos rápidamente que este es un programa patrocinado por Conecta, el suplemento alimenticio más completo, el que tiene más ingredientes para el desarrollo cerebral. No dejen de leer en el inferior de su pantalla, en la parte inferior de su pantalla, de qué día a qué día estamos a sus órdenes, y no dejen de tomar en cuenta que si llaman a esos teléfonos les vamos a dar el 30% de descuento en toda la República Mexicana y les vamos a regalar con muchísimo gusto el envío a partir de que compren solo 2 frasquitos de Conecta. Bueno, ya tengo aquí el gusto de estar con mi amigo el doctor Yari Paredes.
Y la primera pregunta que nos la hacen desde Oregon, Estados Unidos, la señora Yasmín, y nos dice, Yari, que tiene un hijo que tiene 7 años, que entró a la escuela y que, entre otras cosas, golpeaba a sus compañeritos, aventaba las sillas de los pupitres, etcétera. Y entonces esta mamá, Yasmín, está muy angustiada y te quiere preguntar qué le recomiendas, porque está muy desesperada y ella lo que quiere pues es que su niño sea una persona feliz. Sí, primero que nada, gracias Rafa, como siempre, un saludo a Oregon, estuvimos por allá en una serie de conferencias, la comunidad latina es excepcional y bueno, quiero decirles que no solamente es el caso de esta mamá, hay muchísimas mamás en México, sobre todo cuando sus hijos ya están en la escuela, que presentan este tipo de problemas de conducta. Lo primero que debemos de hacer como papás, como docentes y como profesionales de la salud es descartar que no exista un trastorno del desarrollo. En muchas ocasiones nos dicen es que el niño está malcriado, es que tú no le pones reglas como mamá, es que te falta tener mano dura con ellos, pero lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a un profesional de la salud y diagnosticar si realmente es un estilo de crianza no efectivo por parte de la familia o realmente estamos ante un problema de neurodesarrollo. Una vez que ya se haga este abordaje, si ya tenemos el diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo, lo que hacemos es, primer paso, dar un buen tratamiento médico, ya sea con medicamento, ya sea con un multivitamínico, ya sea con una dieta, ya sea lo que tenga que hacer el médico, y a la par tenemos que enseñarle a los papás cómo manejar conductas dentro de casa y dentro del aula, en donde pues bueno, ya ayudaremos tanto a la mamá como al niño a cómo mejorar emocionalmente ante este tipo de conductas. Pues sigan escribiéndole al doctor Yari Paredes. Le voy a suplicar que antes de continuar con la entrevista repita sus contactos para que ustedes saben que él preside, entre otras muchas instituciones de apoyo a estos temas de neurodesarrollo, el Instituto CRINDI, ¿verdad? Entonces, por favor, si quieres repetir los contactos. Claro que sí, nos encuentran en todas las redes sociales como @YariParedesCRINDI y también como @SoyCRINDI. Nos encuentran en todas las redes sociales y envíen sus preguntas porque no solamente te podemos apoyar a ti, créeme que con cada pregunta que nos envías a Conecta a CRINDI estás ayudando a muchas mamás. Bueno, aprovechando el tiempo del doctor Paredes, la segunda pregunta la hace la señora Gaby Cruz, que no es mi parienta, pero la señora Gaby Cruz le quiere preguntar al doctor Paredes si es cierto que el gluten y la caseína causan muchos problemas en los niños y niñas que tienen problemas de neurodesarrollo, especialmente en el autismo. Especialmente en el autismo. Ya hay muchos estudios que revelan que el dar una dieta libre de gluten y de caseína ayuda muchísimo a mejorar el desarrollo neurológico. Si bien es cierto que no es una regla, si bien es cierto que no hemos encontrado científicamente que al momento de tú hacer este cambio con tu niño realmente vas a mejorar mucho, quiero decirte que como profesionales sí recomendamos el hecho de que tú empieces a tener una dieta libre de gluten porque en muchos casos nos ha ayudado a que los medicamentos favorezcan los objetivos que queremos e incluso en muchos casos nos ha ayudado a mejorar muchísimo conductas en este tipo de casos que es el autismo. Muy importante que te lleves de la mano de un nutriólogo y que vayas de la mano con un profesional de la salud para que te oriente cómo hacerlo. Y en este caso, cuando tú estás haciendo un tipo de dieta, cualquier tipo de dieta, es muy importante también que tomes en cuenta como mamá que hay que tener un suplemento de vitaminas. Eso es muy importante. Por eso, como Conecta. Como Conecta. Por eso siempre les recomiendo que vayan de la mano con el profesional de la salud. Entonces, la respuesta específica es: hay estudios que nos han demostrado que en ciertos grupos de infantes y adolescentes con autismo los ayuda mucho, pero independientemente de los estudios sí nos ayuda a lograr que se favorezca el desarrollo y a lograr que algunos medicamentos tengan más efectos sobre estos niños. Perfecto. Bueno, pues ya contestó el doctor. Y a mí se me ocurre, no está aquí en la lista de preguntas que nos hicieron, pero yo creo que valdría muchísimo la pena tu recomendación en cuanto al
consumo de azúcares. ¿Tú qué opinión les puedes dar a las mamás y los papás? Definitivamente el consumo de carbohidratos, tenemos carbohidratos que son sanos, benéficos y tenemos carbohidratos que no nos ayudan. En el caso del azúcar, sobre todo el azúcar que no es, el azúcar refinada, sí está con una contraindicación más allá de las dosis normales o de las dosis que requiere el niño y el adolescente. Recuerden que tenemos dosis que necesita el cuerpo, pero más allá, cuando yo ya paso el consumo de azúcares, sí es un factor determinante para que el niño tenga situaciones de más desestabilización en esta energía, en esta regulación neurobiológica, y sí influye mucho el consumo de azúcares refinados. Ok, ahí vale la pena que todos ustedes sepan que Conecta no contiene azúcares, por ejemplo. Oye, aquí nos hace una pregunta que a mí me pareció súper interesante, Yari, y dice: soy Miguel González, tengo un hijo de 23 años que padece déficit de atención e hiperactividad. Esto me ha llevado a que tengamos una relación muy distante. ¿Qué me recomiendas para poder acortar esa distancia y poder acercarme a él? Primero que nada, Miguel, vuelvo a lo mismo, no eres el único papá, tenemos muchos papás o mamás con este problema. Y lo primero que yo te recomendaría es que ya tienes un diagnóstico, ya le echaste muchas ganas, porque seguramente como papá has hecho todo porque tu hijo sea mejor. Yo te recomiendo que el primer paso que tengas que hacer con tu hijo es: olvídate de todo y velo como tu hijo. No tengas altas expectativas, velo como un ser humano que es tu hijo. Hay que disfrutarse como papá e hijo, hay que saber que es una persona que tiene errores, hay que verlo como una persona que tiene talentos. Entonces el primer paso es quitarnos todo este tipo de exigencias que a veces uno como papá quisiera ver a los hijos diferentes, y créeme, con una buena guía tocamos base, empezamos de cero, y después una ayuda con un experto en neurodesarrollo de cómo ir mejorando la comunicación efectiva e incluso el cómo demostrar amor con ellos. Y créeme que una persona con un trastorno de neurodesarrollo, cuando ya no se siente presionada por los papás, que se siente comprendido, cambia muchísimo porque tiene una necesidad de amor enorme. Esto que acaba de decir el doctor Yari, a mí me recuerda una pregunta que me hacían a mí como papá. Yo les recuerdo que yo soy solamente un modesto administrador de empresa y por eso tengo el privilegio de contar con opiniones autorizadas como la del doctor Paredes. Pero me recuerda alguien que me dijo una vez: oye, te felicito, mano, qué bien te llevas con tus hijos, todo el tiempo los apapachas, todo el tiempo les das un beso. Y yo creo que hay muchos papás que no se manifiestan correctamente. O sea, yo creo que no basta con que yo te diga te quiero. No, bueno, pues demuéstrame, dame un beso, dame un abrazo, apapáchame. Dime no solo que me quieres, hazme que lo sienta, ¿no? Eso es muy importante. Yo creo que hay papás que en esa categoría de papás, ¿no?, se mantienen en una posición, ¿no?, como que yo soy el papá. Yo creo que tenemos que vernos más como seres humanos, ¿no? Sí, hay que bajarle a la exigencia. Por eso comentaba esto del amor. Habemos papás que de momento no sabemos cómo expresar el amor, no te salen las palabras, no te sale el cómo. Pues hasta eso tenemos que apoyarlos porque, como te dije, yo creo que hay que bajarnos. Nosotros, por ejemplo, utilizamos una metodología de 3 tiempos, le llamamos, donde enseñamos a los papás a cómo dar amor, a cómo comunicar y también a cómo poner límites. Esa metodología de los 3 tiempos nos ha cambiado muchísimo la forma en cómo el papá y la mamá pueden convivir y recuperar esa conexión con sus hijos. Muchas gracias, Yari. Y aquí la última pregunta, en la última pregunta que hice, me omití, perdónenme, un comentario de este papá que dice: oye, y me siento muy culpable. ¿Qué podrías decirle a este papá respecto a la culpabilidad? Como te dije, sigue siendo exigencia para ti mismo. Yo creo que yo estoy seguro, casi lo puedo asegurar que tú como papá has hecho el mayor esfuerzo del mundo. Yo te puedo decir que no te sientas culpable, has hecho lo mejor,
Simplemente hay que a veces ayudarse un poquito a que lo que yo estoy haciendo le damos un pequeño giro y los resultados pueden ser muy diferentes. Te lo recomiendo, empecemos de cero. Empecemos de nuevo otra vez y ya con eso quitamos estas cosas. Qué bien, qué padre lo que nos está diciendo el doctor. A ver, aquí tengo una pregunta que se parece a la anterior, pero no. Se parece porque los casos son similares en edad. Aquí una madre que tiene un hijo de 22 años nos comenta que que tiene un hijo de 22 años que padece problemas de déficit de atención, hiperactividad, etcétera. Y nos dice que muchas veces cuando están en la dinámica familiar empiezan los hermanos a bulear a este hijo que tiene déficit de atención o que tiene problemas de conducta o comportamiento y que su reacción es pararse inmediatamente y irse, o sea, evade el problema. Me está avisando nuestro productor que nos vamos a ir a corte, entonces vamos a corte y regresamos con esta importantísima pregunta con el doctor Paredes. Vamos a corte. Sueños no es suerte, son propósitos. Hay que adaptarse al mundo cambiante constantemente. Aprovecha las capacidades de tu mente. Tu alimentación más tu actitud te llevan al éxito. Conécta te da los beneficios. Tú decides tomártelos. Con Omega 3, enriquecido con DHA, Pine Bark, Zinc, magnesio, vitamina B6 y ácido glutámico. Sigue conectando tu mente con Perfectamente. Regresamos. Yari, por favor. Muy bien, como ya lo comentaban en la cápsula pasada, generalmente cuando un niño, adolescente o adulto tiene un problema de neurodesarrollo, casi siempre nos afecta su autoestima. El hecho de que veas que tu hijo no sabe enfrentar problemas, el hecho de que veas que tu hijo sufre bullying o maltrato, es un signo de que tiene su autoestima baja. Tienes que primero, son dos cosas que hay que trabajar ahí como padres. Primero, trabajar mucho sobre la autoestima de tu hijo y segundo, enseñar a toda tu familia a cómo hacer inclusión, porque recuerden que este tipo de niños o adolescentes que no tienen o que tienen, un problema de neurodesarrollo, muchas veces no saben distinguir cuando es bromas, cuando estamos en una convivencia, porque es normal que nos llevemos pesado y sobre todo en hermanos, pero muchas veces ellos no saben distinguirlo, entonces no lo miden. Si ya teníamos una autoestima baja, si yo ya tenía un trastorno emocional y no sé cómo resolverlo, más me enfrento a llevarme pesado con los hermanos, pues es el caos que pasa. Hay que trabajarlo de las dos formas, ayudar mucho a recuperar autoestima, emociones en el adolescente, si es adulto joven, sí, 22 años, pero también a la familia enseñarle cómo poco a poco irlo metiendo a esta dinámica. Sí, a que aprenda. Tú y yo hemos platicado, así, Rafa, de que a veces les tenemos que enseñar a este tipo de adolescentes cómo vente, abrázame, llévate un poquito pesado, pero siempre con guía. Ya lo habíamos platicado alguna vez. Yari, a ver, como siempre, Cronos, nuestro principal enemigo. Me queda justo 30 segundos para hacerte una pregunta. Dice, somos 5 hermanos, mi mamá tiene 70 años, mi edad, fíjense nomás, dice, y ya se le empiezan a olvidar muchísimas cosas. ¿Qué le recomiendas, Yari, además de que tome Conecta? 30 segundos, sí. Primero, el aporte de multivitamínicos, muy importante, porque ya con la edad no estamos metabolizando. Segundo, hay que meterla a un programa de rehabilitación integral para el adulto, se llama envejecimiento sano. Rehabilitación física, terapia del lenguaje, convivencia social. Y tercero, y no menos importante, una buena revisión neurológica. Hay que hacer estudios neurológicos para descartar que no sea alguna enfermedad de las que llamamos degenerativas. Entonces, 3 cosas, muy importante, aporte de multivitamínicos es esencial. Conecta. Segundo, un programa de envejecimiento activo. Y tercero, sí, un buen estudio neurológico. Yari, no me queda más que agradecerte como siempre tu presencia, tus apoyos, tus aportes a este importantísimo programa, te agradezco mucho y les comento que el doctor y yo estamos trabajando en un congreso que vamos a hacer para mamás, sí, a donde los vamos a convocar con toda oportunidad, lo vamos a hacer en un lugar donde no tengan problemas de acceso, que si se quieren ir en el metro se vayan en el metro, si quieren en el metrobús, si quieren llegar en su coche, lleguen en su coche. Nosotros les vamos a avisar y va a estar muy interesante. Manténganse informados a través de nuestra página de Suplemento Conecta en Facebook y ahí, además de que van a encontrar
información interesante todos los días. Ahí les vamos a avisar de este congreso que vamos a preparar con mucho empeño el doctor Yari Paredes y yo. Yari, mil gracias. Muchas gracias, por Rafa, estar aquí como con siempre. nosotros. Un gusto. El trastorno de espectro autista, TEA, es un trastorno neurobiológico del desarrollo que ya se manifiesta durante los 3 primeros años de vida y que perdurará a lo largo de todo el ciclo vital. Los síntomas fundamentales del autismo son 2. Deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social, patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Los indicios que pueden ser indicativos del TEA en niños son: en el parvulario y en la escuela hay falta de interés por otros niños. No comparten intereses, no acostumbran a señalar con el dedo aquello que les llama la atención para compartir con los demás. Ausencia del juego simbólico, dar de comer a muñecas, hacer cocinitas, jugar a coches como si fueran de verdad, etc. Se establece poco contacto visual y no observan la expresión de la cara del interlocutor cuando juntos están viendo alguna cosa inusual. No acostumbran a realizar la sonrisa social. Su lenguaje sí existe, es literal. No entienden las bromas, los chistes, los dobles sentidos ni las metáforas. Evitan el contacto físico, o más bien les gusta poco. Acostumbran a tener hipersensibilidad táctil, olfativa, gustativa y auditiva. Frecuentemente existe poca sensibilidad al dolor. Reaccionan poco ante la voz de sus padres, lo que puede hacer sospechar de un déficit auditivo. Presentan intereses inusuales. Además, son repetitivos y no compartidos. Pueden mostrar comportamientos extraños, repetitivos y autoestimulantes, como el balanceo, el movimiento de aleteo de manos o caminar en puntillas, entre otros. Los que presentan más nivel intelectual notan que son diferentes y no entienden qué les pasa. Son la pieza del rompecabezas que no sabe colapsarse ni encajar en el tablero social. Y hoy tengo la oportunidad de presentarles a ustedes a una mamá, Yasmín, gracias por estar aquí con nosotros, que es madre de un niño que tiene autismo. Y la primera pregunta que le voy a hacer rapidísimo es, Yas, ¿desde qué edad descubriste que tu hijo tenía autismo? El diagnóstico lo obtuvimos a los 3 años y medio. A los 3 años y medio. ¿Qué edad tiene hoy por hoy tu hijo? 12. 12, ¿se llama? Edmundo Sinoe. Edmundo. Bueno, y Edmundo fue detectado a los 3 años y medio con síndrome de autismo o espectro autista, y desde entonces tú lo has estado tratando. ¿A partir de qué momento descubriste que además de su medicamento podías darle Conecta? Por recomendación de una amiga que también su niña consume Conecta. Ajá. Ella me dijo, oye, hay un producto que está muy completo, está muy bien y nos puede ayudar con nuestros niños a que mantengan su atención, a mejorar su atención. Para poder aprovechar tu tiempo, ¿nos podrías decir cuáles han sido los resultados en los que tú has visto que el Conecta le ha facilitado llevar a cabo su padecimiento? En lo que hemos visto cambios muy significativos es en cuanto a su atención, nos ha ayudado a mejorar mucho su atención, además de que ha ayudado a que comprenda mejor las cosas, a que frases o instrucciones cortas las pueda seguir de una manera más adecuada y sobre todo que las pueda entender. Ok, entonces tú sí recomendarías Conecta. Claro, ampliamente. Te lo agradezco muchísimo. Bueno, quiero terminar nada más enfatizando que Conecta no es un medicamento, es un suplemento alimenticio y que todos sus ingredientes están seleccionados por un grupo de neurólogos para mejorar nuestro desarrollo cerebral. Llamen a Conecta de acuerdo a lo que dice el cintillo de la parte inferior y les vamos a dar el 30% de descuento por tiempo indefinido y les vamos a regalar el flete a cualquier parte de la República. Muchísimas gracias por estar en Perfectamente y no se pierdan este importante programa. El próximo sábado aquí estaremos en Grupo Fórmula abriendo la conversación. Gracias.